Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que estén viendo este video. Pues hoy continuaremos con nuestras clases de fisiología para cubrir componentes necesarios para su aprendizaje. Entonces, ya revisamos pues un poquito de generalidades de endocrino, ya vimos función hipotálamo hipófisis y platicamos que habría, ¿cómo decirlo? Ciertas hormonas liberadoras tiroideas que activarían a ciertas hormonas estimulantes que harían ciertas funciones particulares. Y pues justo, en ese sentido, pues nos toca platicar de la hormona estimulante de tiroides. Entonces, denme un segundito que mi compu se está trabando. Pero bien, entonces para hablar de ello, nosotros hay que centrarnos en, eh, pues justamente, en una glándula asociada a. Entonces, la glándula que hablaremos es la glándula tiroidea. Y ya platicamos muy brevemente cómo tenemos que abordar desde el punto de vista de las hormonas, pues cada componente. Entonces, lo primero que revisaremos es qué hace que estas glándulas se produzcan, que estas glándulas actúen. Es muy importante recordar que la glándula tiroidea, pues se encuentra, mediastino anterior, es formada por dos lóbulos con un istmo y tiene como finalidad, pues, producción de hormonas tiroideas y producción de calcitonina. Dentro de la producción de hormonas tiroideas, pues sabemos que va a permitir la producción de T3 y de T4, y ahorita hablaremos un poquito de estas hormonas. Recordemos, estas hormonas son de tipo lipofílicas, entonces son altamente fácil que crucen una membrana celular. Pero bueno, estas glándulas tiroideas, pues pueden ser activadas o estimuladas o permitir la producción de T3 y T4, pues lo más sencillo, mediante la hormona estimulante de la tiroides. Indirectamente, pues vamos a tener a la hormona liberadora de la tirotropina. Bueno, tiroides. También uno de los componentes necesarios es para que se produzcan hormonas tiroideas, pues son análogos de la TSH. Tal vez el análogo más importante, que no es directamente un análogo, pero sirve como un análogo, son los anticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de tiroides, ¿no? Caso de enfermedad de Graves. Pero, pues también tenemos que si yo tengo un aumento en la globulina de unión a la tiroides, pues yo puedo, aumento la concentración de esta hormona y es una señal para que produzca más T3 y Q4, porque lo que simboliza es que hay más de esta proteína libre y entonces pues no hay suficiente recirculación de T3 y T4, por lo cual el cerebro ahí se produce más, no hay mucho pierde ahí. ¿Qué hace que la inhibición, bueno, de la liberación de estas hormonas? Pues ya quedamos, el estímulo más importante va a ser la hormona estimulante de tiroides. Entonces, si yo llego a tener eh, muy poquita hormona estimulante, quiere decir que hay suficiente de 3 y 4 y disminuyó su producción. Esto es un eje de retroalimentación, pero veremos que se aprovecha en ciertas enfermedades. Algo que veremos a lo largo de esta clase, pues es la síntesis de T3 y T4. Y para la síntesis, algo muy importante que ocupamos es el yodo. Y aunque ustedes no lo crean, tanto la deficiencia de yodo como el aumento de yodo van a generar que se inhibe la producción de T3 y T4. Es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando hay un exceso de yodo, suele generarse un mecanismo intracelular, por decirlo de la forma más sencilla posible, y el mecanismo intracelular, el cual se desencadena, es algo que conocemos como el efecto Wolff-Chaikov. Les gustaban las Fs.
Entonces, el efecto Wolff-Chaikoff no es más que un efecto que hace o que produce que, aunque tenga mucho yodo, se bloquee su capacidad de inducción de T3 y T4 y pues listo, no tengo producción de T3 y T4 por esta señal. También hay ciertos, pues, asociaciones que nos podrían hablar de esta deficiencia. mm, ¿Qué me interesaría considerar? Pues bueno, tal vez la disminución de la concentración de la hormona de transporte de tirotropinas, también pues ciertos medicamentos o pues componentes que usamos, como los percloratos, el metamizol, que bueno, tienen la capacidad de interferir o afectar también el propiltiuracilo, que el PTU, cosas así, que vamos a ver que indirectamente inhiben la actividad de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea y por lo tanto de T3 y de T4, ¿no? Listo. Como ya tenemos esto en cuenta, pues lo que tenemos que empezar a platicar son cosas un poco complicadas con relación a la tiroides. Y para ello, pues bueno, también tengo pues el antecedente de que doy clases de bioquímica. Y dentro de esas clases de bioquímica he aprendido que pues si yo les platico la vía, muchos de esos elementos se pierden en el camino. Entonces, lo que suelo hacer con mis estudiantes de bioquímica, que no sé si va a funcionar en esta ocasión, es platicar antes de quién va a participar en el proceso y luego ver el proceso. Entonces, participación importante, transportadores. Hay dos transportadores que nos interesan. Uno es el simporte de sodio y yodo, y como es un simporte de sodio y de yodo, yo lo conozco como NIS. Es un transportador que permite un cotransporte de tipo sin porte, es decir, hacia el mismo lado. Y lo que va a permitir es que crucen una membrana, tanto el yodo como el sodio. Otro transportador del que hablaremos es la pendrina. Y la pendrina es un contratransportador. ¿Qué significa que sea un contratransportador? Permite que pase yodo, pero lo intercambia por cloro. Entonces, pasa yodo, es un antiporte. Va de un lado una dirección y del otro la otra dirección. Si ustedes recuerdan, los importes y los antiportes son transportes activos secundarios. Entonces necesito un impulso inicial o una activación secundaria con la energía resultante de este movimiento. Para este caso, casi siempre es bomba sodio-potasio, pero no nos pondremos a platicar de ellos. Después, tengo ciertas proteínas que van a estar involucrados en la síntesis del yodo, bueno, de síntesis de la hormona tiroidea. Estas, pues, son muy sencillitas. La primera es mm, tiene dos nombres. El que no me gusta, que es más corto, por eso lo pongo, que es la tiroperoxidasa, y el nombre más largo, que es la peroxidasa tiroidea. ¿Qué va a permitir esta enzima? Esta enzima lo que nos ayuda o lo que hace es lograr convertir un yodo inorgánico, porque el yodo es un compuesto inorgánico, en un yodo orgánico. ¿Y cómo lo vuelve un yodo orgánico? Pegándole un oxígeno. ¿De dónde va a tomar ese oxígeno? Pues es una peroxidasa. Entonces va a convertir al peróxido de hidrógeno. Entonces utiliza el oxígeno del peróxido de hidrógeno para oxidar al yodo y con eso volverlo una molécula orgánica. ¿Qué me interesa que sea orgánico? Bueno, algún día platicaremos de para qué me sirve eso. Luego tengo
a mi siguiente componente, que es la tiroglobulina. Ahora, aquí suele haber siempre problemas, porque la tiroglobulina no es lo mismo que la globulina de unión a hormona tiroidea. Entonces, la TBG termina en G porque estamos hablando de una proteína que es una globulina, que su función es unirse. Entonces tiene la B en medio de unión. Entonces que la B en medio es de binding. Entonces esta es de binding. Binding. Y como está en medio, pues une a la globulina con la T3 o T4. ¿No? Entonces la TBG tiene la B en medio porque une. La TGB tiene la B al final porque es una globulina. Entonces, se encarga de ser, o sea, es globulina, ¿no? Pero bueno, es la tiroglobulina. Y pues listo, ya tenemos unas proteínas importantes. De ahí hay otros elementos que deberíamos platicar y las más importantes son las desyodasas. Hay tres tipos de desyodasas, la tipo uno, la tipo 2 y la tipo 3, que pues como su nombre lo dice, se van a encargar de quitar yodo. Ah, bueno, no les platiqué que hacía la TGB. La tiroglobulina es la estructura primaria proteica construida a partir de tirosina. Entonces la TGB, pues son muchas tirosinas ancladas a un residuo de aminoácidos, bueno, a un residuo peptídico. Entonces, bueno, casi siempre están hacia el mismo lado, pero pues luego lo representamos, ¿no? Entonces tengo tirosina, tengo la cadena, y bueno, eso es una tiroglobulina. Las desyodasas, pues quitan yodo, y listo. Y luego tengo otro grupo de moléculas que intervienen en procesos de destrucción proteica, como las catepsinas. Principalmente la catepsina D es la que me va a importar. Ujú. Y listo. Yo ya tengo quiénes van a jugar en la síntesis y el transporte de la hormona tiroidea. Bueno, proteínas que tienen relación no directamente con, pues digamos que con este proceso de síntesis, pero que después me van a servir, pues la TBG, que es la globulina de unión a tiotropinas, y pues ahorita mencionamos otras que son muy particulares, que también ayudan en transporte, pero pues que por ahora ya no me acuerdo. ¿Qué me interesa de esto? Bueno, yo ya sé que todo esto participa. ¿En qué? En la síntesis. Y la síntesis la voy a dividir según los pasos que yo haga. Primer paso, captación. Segundo paso, transporte. Ahorita solo anótalos y luego tendrán sentido. Tercer paso, oxidación. Y el cuarto paso es la organificación. A partir de este punto, ya está lista mi síntesis y pues lo que nos queda es acoplamiento, almacenamiento o según mis pasos o mis necesidades del momento, si en lugar de acoplarla y almacenarla, lo que yo hago es endocitarla, bueno, va a ser un proceso de pinocitosis y un proceso de liberación. Ajá. Pon el término correcto porque luego se enojan conmigo. Secreción. Entonces, yo puedo aguardarla o yo puedo secretarla. Muchas veces, pues lo que va a ocurrir es que después del almacenamiento viene la secreción,
Casi siempre las T3 y T4 se suelen guardar entre 2 y 3 meses dentro de, pues, mm, ¿cómo decirlo? Mi coloide. Para todo esto, ya vimos quién participa, pero más importante que ver quién participa es dónde está participando todo esto, ¿no? Y entonces para ello, pues hablaremos de esta glándula tiroidea. Entonces, esta glándula tiroidea es histológicamente, pues muy sencillita. ¿Por qué? Porque solamente hay dos tipos celulares. Va a ser la célula folicular, que la célula folicular tiene un epitelio cúbico simple que permite rodear, pues, al folículo linfoide. Bueno, folículo linfoide, folículo tiroideo. Yo y la inmunología somos uno mismo. Entonces, este folículo, que es toda esta estructura, va a tener en su interior coloide, que es un material gelatinoso que lo utilizamos justo para permitir la biosíntesis de la T3 y la T4. Después yo tengo en relación a estas células foliculares unas células que están al lado, que son las parafoliculares, que hoy no veremos cómo funcionan, pero diremos que secretan y más o menos características de ese componente que secreta, pero pues quedémonos que las foliculares T3 y T4 y las parafoliculares calcitonina. Por ahora es lo único que necesitamos saber, ¿no? Los capilares se encuentran basales al epitelio. Bueno, hay que considerar que esto lo podemos considerar en la base y esto el ápice. Entonces, casi siempre dicen que el coloide está apical a la célula folicular. Y bueno, eh, así es una célula folicular. Ya, nada más para que no se me olvide, que ya lo tengo que poner. Tengo la proteína o la globulina de unión a tiroxinas, es el nombre que va a utilizarse muy comúnmente. Tengo la transtiretina, que también es una proteína de transporte. Y pues tengo a la paralbúmina, bueno, tengo la albúmina, y cuando lo usamos como cotransportador, vamos a llamar paralbúmina, ¿no? O sea que está pegado a. Y ya, ¿no? Pues sencillo. Necesito conocer mis componentes, que son todos estos. Necesito conocer mis pasos y ahora vamos a verlos. Ya quedamos entonces que hay un folículo, está formado por células cúbicas simples que forman el folículo y que tiene un lado hacia el componente sanguíneo, que es el capilar, y el otro lado hacia el coloide, que es el componente gelatinoso, que yo voy a utilizar para la síntesis y el proceso de generación de T3 y T4. Como ya tenemos eso en claro, pues vámonos a ver una imagen. Esta imagen tal vez esté un poco complicada, pero pues nos toca entenderla. Ok, entonces si nos damos cuenta, esta imagen pues ya viene numerada, el borón es muy lindo con nosotros y nos dice, bueno, vamos por pasos. Primer paso, quedamos que el primer paso es la captación. ¿Captación de qué? Recordemos, el yodo solamente se ingresa a mi cuerpo por alimentación. Actualmente hay muy pocos productos de consumo humano que nos den los aportes de yodo necesarios. En hombres 150 miligramos, en mujeres embarazadas 300 miligramos, porque tiene dos, ¿no? El niño y ella. Bueno, o sea, nada más para que se acuerden. Entonces, generalmente toda la población requiere 150 miligramos de yodo. De esos 150 miligramos, el 90% se elimina y el 10% restante se divide entre la utilidad tiroidea, más o menos el 75% de ese 10%, y el otro 25% se va a otras glándulas o a otros componentes donde el yodo es funcional. Eso quiere decir que la mayor parte del yodo que yo me como lo tiro y lo que tiro lo guardo en la tiroides. Ese yodo pues tiene que ser captado. Y ya les dije que el yodo, cuando yo lo consumo, viene con la sal, es la sal yodada. Pero cuando llega al intestino se separa del cloruro de sodio y entonces queda como yodo inorgánico.
ese yodo inorgánico tiene que entrar a mi cuerpo y pues entra en forma de yoduro. Bueno, así le vamos a llamar técnicamente. Entonces entra el yodo en forma inorgánica y yo lo tengo que internalizar a la célula tiroidea. Entonces una vez que llega desde los capilares hasta la glándula tiroidea, pues tengo que captar ese yodo. Y para captarlo, pues yo les decía, tengo un primer transportador, que es el transportador, el simporte de yodo y de sodio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a meter el yodo y a la par de que mete el yodo va a meter una molécula de sodio. Pero lo más importante es que el yodo ya está dentro. Ahora, el siguiente paso es, bueno, ese yodo es muy fácil que se salga. No necesito yo que se salga, necesito que se quede conmigo. Entonces, lo único que tengo que hacer es llevar el yodo desde esta parte basal hasta esta parte apical. Entonces, para hacer eso, necesito un transporte. Entonces, el yodo se va a transportar hasta la membrana apical de la célula folicular y ahí va a salir a través de pendrina. Entonces, pendrina va a ser el transportador que bueno, esto es de aquí, esto verdecito, le llamamos pendrina. Y pendrina va a ser el transportador del yodo. Y yo les dije, el pendrina tiene una función, intercambiar yodo por cloro. Entonces, meto yodo, saco cloro. Ahora, ¿por qué me interesa tener yodo en el coloide? Porque el coloide cuenta con una enzima, que es la peroxidasa tiroidea. ¿Y para qué me va a servir esa peroxidasa tiroidea? También ya lo vimos. Va a convertir al peróxido de hidrógeno, bueno, no lo va a convertir, lo va a utilizar para captar ese oxígeno y pegárselo al yodo, cambiando la forma inorgánica a la forma orgánica del yodo. Entonces, de el ingreso del yodo a través del transporte, lo que yo tengo que hacer es un proceso de oxidación. Bueno, aquí no está, pero bueno, aquí tengo que hacer un proceso de oxidación. Entonces yo oxido al yodo a través del peróxido de hidrógeno mediante la peroxidasa tiroidea. Listo, tengo yodo oxidado. Ahora, de ahí tenemos que entender esto, la estructura de la tiroglobulina. ¿Se acuerdan que cuando platicábamos los tipos de hormonas, hablamos que hay derivados de aminoácidos? Y dentro de los derivados aminoácidos quedamos que el principal aminoácido generador de estos mediadores es la tirosina. Y quedamos que la tirosina me daba lugar a todo lo que eran las catecolaminas y a todo lo que eran las hormonas tiroideas. Dentro de estas hormonas tiroideas, pues yo necesito formar T3 y T4. Entonces yo necesito tener a la tirosina. Vemos cuando la tirosina tiene un grupo hidroxilo, tiene su anillo, tiene su carbono inicial y tiene los carbonos que van a formar, en este caso, la cadena peptídica. Ahora, ¿para quién? Para una molécula que se llama tiroglobulina. Y entonces la tiroglobulina va a tener la unión de todos esos carbonos, va a tener las tirosinas y yo tengo un complejo enorme de tiroglobulina que se manufacturó reticulando plásmico rugoso, formación de ribosomas y la conglomeración de esta tiroglobulina. Esta estructura es la que me va a interesar, porque a esta estructura, que es mi tiroglobulina, yo ahora lo que voy a querer es organificarla. Y la organificación, que quedamos que era aquel paso que me está cubriendo esto, el gonificación, no es más que el pegarle el yodo. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ello? El anillo de la tirosina suele tener estos carbonos presentes. Recordemos el carbono inicial, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. El yodo se suele acoplar al carbono 3 y al carbono 5. Entonces, una vez que yo ya lo organifiqué, es decir, que ya lo volví orgánico, lo que necesito es yodación. O que bueno, vamos a verlo como la organificación.
esta organificación es utilizar ese yodo orgánico para pegarlo a la tirosina. Y cuando yo lo pego, puedo pegar dos yodos o puedo pegar un yodo. Ahora, para entender un poquito eso que les estoy diciendo, necesito mostrarles otra imagen. Y esa imagen es esta imagen de acá. Yo sé que les encanta bioquímica. Eh, bueno, a veces. Entonces, de forma normal, yo voy a hablar que tengo como último proceso de mi cadena la tiroxina. La tiroxina es la T4, que va a estar aquí, ¿no? Tiroxina. Yo quiero formar tiroxina. Entonces, para poder formar tiroxina, yo necesito utilizar tirosinas. La tirosina es el elemento más básico de este proceso. Y la tirosina puede estar yodada en su carbono 3 y en su carbono 5, o puede estar solamente yodada en el carbono 3. Esto se los platico porque, pues si la tirosina tiene un yodo, le voy a llamar monoyodo tirosina. Y pues como esos nombres son horriblemente largos, pues lo abreviamos. Monoyodo tirosina. Entonces solamente tengo un yodo. Si yo tengo yodo y yodo, pues tengo dos yodos y le voy a llamar diyodo tirosina. Y lo voy a abreviar como DIT. Entonces, MIT es una tirosina con un yodo, DIT es una tirosina con dos yodos. Ahora, estos pueden jugar a agregarse. Si yo agrego un monoyodo, bueno, un MIT con otro MIT, pues daría un DIT. No me sirve. Entonces, no se conjuga MIT con MIT, pero que sí se puede conjugar MIT con DIT. Y si se conjuga MIT con DIT, ahora ¿cuántos yodos tengo? Uno, dos, tres yodos. Y si conjugo MIT con DIT, pues me va a dar uno, dos, tres yodos. ¿Ya eso cómo le llamo? Triyodo tironina, que en la vida real es T3. Si yo conjugo un DIT con otro DIT, tendría uno, dos, tres, cuatro yodos. Y entonces formaría una sustancia con cuatro yodos de residuo tirosinas que le voy a llamar tetrayodotironina. O sea, para los cuates, T4. Y entonces los elementos que yo debo conocer para fines de aprender la fisiología de la síntesis de T3 y T4 es MIT, tiene un yodo, DIT tiene dos yodos, T3 tiene tres yodos y T4 tiene cuatro yodos. ¿Y cómo se van a formar? Pues MIT con DIT da T3, dos DITs dan T4 y pues por lo tanto yo formo moléculas ricas en yodo. ¡Qué bonito! Ahora sí, regresando a este punto. Gracias al proceso de organificación, donde yo estoy pegando el yodo orgánico a los carbonos de la tirosina, sí, de la tirosina, lo que yo formo son DITs o formo MITs. Y ya, esos, gracias a la estructura tridimensional, van a conjugarse, van a centrarse, van a formar uno mismo. Entonces, la conjugación me permite formar T4 o me permite formar T3. Esa conjugación se logra gracias al acoplamiento posterior a la yodación. Ujú. Pero tenemos un problema. Y el problema es que tenemos es que me estoy quedando en el coloide. Ya estoy conjugado. Ya tengo T3, T4, muchos DITs y muchos MITs que pues ahí están porque forman parte de la tiroglobulina completa. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues tengo dos opciones. Ya hice la organificación
ya permití la conjugación o la yodación y tengo la opción número uno, hacer pinocitosis, o la opción número dos, almacenarlo. Si yo decido almacenarlo, pues este T3 y T4 se queda en el coloide y se acabó la vida. Si yo requiero pinocitarlo, implica que va a formar una vesícula que internaliza a la molécula. Entonces, todo esto, la tiroglobulina T3, T4, MIT y DIT, entran a ese endosoma temprano. Nosotros sabemos que los endosomas tempranos tienen por regla acoplarse a un lisosoma. Y este lisosoma va a formar un endosoma tardío, pero este lisosoma tiene enzimas líticas. Y la importancia de las enzimas líticas es que esas enzimas suelen romper proteínas. ¿Qué proteína vamos a romper? Pues toda la cadena de la tiroglobulina. Entonces, como yo rompo la cadena de la tiroglobulina gracias a esas catepsinas o gracias a estos procesos, de repente yo me quedo con un MIT, con un DIT, con un T4 y con un T3. Ahora, ¿qué diferencias hay aquí? Pues la más importante es que T3 y T4 ya son elementos lipofílicos. Y como elementos lipofílicos, pues no hay una membrana que no les permita hacer difusión simple. Entonces, este endosoma tardío, pues que tiene membrana de lípidos, pues hace que esta T3 y 4 sea lipofílica y se salgan. Ahora, en su mayoría, yo voy a tener una desyodasa. ¿Cuál es el objetivo de esta desyodasa? Que se vaya con la menor cantidad de yodo la molécula. ¿Por qué? Porque vamos a platicar más adelante que la forma activa es una y la forma inactiva es otra. Ah, pues sí. Entonces, yo cuando salgo de esta zona del folículo, la relación es por cada 20 T4 vas a ir una T3, porque T3 es el componente activo. Entonces, si yo quisiera sacarlo en su forma activo, lo que tengo que quitar es quitarle un yodo. ¿Y quién va a hacer eso? Pues una desyodasa. Entonces, si yo a T4 le quito un yodo, la vuelvo T3 y T3 cuando sale ya está en su forma activa. Y todo muy bonito, ¿no? Bien, esto me permitió pues entender los procesos en la síntesis, captar el yodo mediante el NIS. Transporte, llevar del NIS a la vía apical, pasar a través de pendrina y llevar el yodo inorgánico al coloide. Oxidación, a ese yodo inorgánico le pide un oxígeno mediante la peroxidasa tiroideo que utiliza al peróxido de hidrógeno. Luego tengo la organificación, en la cual esos yodos que ya están pues tienen oxígeno, los puedo pegar a mi tirosina. Si pego uno, hago un MIT, si pego dos, hago un DIT, y si uno, dos DITs, hago T4, y si uno, un MIT y un DIT, hago T3. Ese acoplamiento, pues lo que me permite es formar estructuras tridimensionales. Ese acoplamiento puede ocurrir tanto en coloide como en citoplasma, y entonces yo debo decidir, ¿lo guardo o lo utilizo? Si yo lo guardo, se queda el T3 y T4 en el coloide hasta 4 meses. Si yo lo utilizo, tengo que endocitarlo de la luz del coloide y la endocito tempranamente, meto enzimas a través de los lisosomas, rompo la estructura proteica que la volvía lipofílico, bueno, lipohidrofóbico, pues estoy diciendo lo mismo. Eh, el componente proteico que hace que sea hidrofílico, o sea, que no sea fácilmente sacable de una membrana, y esto hace o esto permite que al final del día yo lo pueda ya separar del parte proteica, y T3 y T4, que sí son lipofílicos, cruzan membrana endosomal, cruzan membrana externa y salen a circulación. Esta es la forma en que yo sintetizo T3 y T4 a partir de todos estos elementos. Ahora, una vez que salgan a circulación, pues en el momento que crucen otra membrana, pues van a hacer sus funciones biológicas. Entonces, lo que yo hago para evitar ello es acoplarlo a una proteína que lo haga hidrofílico. Entonces T3 y T4 se van a captar por la proteína de unión
a tiroxinas. Más o menos esto ocurre en un 70%, si la mayoría de nuestro T3 y 4 se pega aquí, más o menos el 15% se pega en la transterritina, más o menos el 14% se pega la albúmina y nosotros solemos tener un 1% de las T3, bueno, hay más T4, entonces hay un 1% de T4 libre. Bueno, no, más bien, T4 suele ser muy fácilmente captada, entonces la que más queda libre es T3. Entonces de esta libre, hay T3 libre y T4 libre. La más abundante es esta. Vamos a poner como un 0.8%. De ese 1% es T3 libre. Y el otro 0.2%, que tal vez es menos, es T4 libre. Pero pues de hecho hay ciertos procedimientos médicos que necesitan conocer cuánta de la hormona está fijada, es decir, cuánta hay de T3 y T4 total y cuánta se encuentra libre porque es la que está haciendo o ejerciendo la función biológica. Y bueno, ya salen de la membrana y viajan mediante estas proteínas hasta donde encuentren bueno, una célula que las necesite. Pero bueno, listo. Ahora, para llegar a la célula y ver sus funciones, nos falta un último elemento, que es el que más les gusta, el eje de regulación. Ahora, este eje de regulación está basado en los principios generales: hipotálamo, hipófisis, glándula y sus ejes de retroalimentación de asa larga y de asa corta. Pero bueno, vamos a platicarlo poco a poco. Mi hipotálamo permite la liberación de la hormona liberadora de tiroides. La hormona liberadora de tiroides tiene pues varios elementos funcionales. El primero es estimular a la TSH, o sea, a las hormonas hipofisiarias, las toradilotrótopas, para producir TSH, pero no olviden que también tiene un efecto sobre la prolactina. Entonces también permite la liberación de prolactina, ¿no? Pero bueno, la hormona liberada de tiotropinas viaja del hipotálamo a la hipófisis y va a llegar a su receptor que está dentro de las células hipofisiarias. Este receptor está acoplado a una proteína G y si nos damos cuenta es un alfa asociado a una fosfolipasa C. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del proceso va a producir IP3 y va a utilizar diacilglicéridos. Entonces yo logro formar una vía dependiente de calcio para la exocitosis y una vía de segundos mensajeros para activación nuclear. Esta hormona estimulante, esta hormona liberadora de tiroides va a preferir la segregación de calcio para que la vesícula donde la hormona estimulante de tiroides está guardada se libere. Entonces yo libero TSH de mis células tirotrótopas a nivel adenohipofisiario. Una vez que se libera TSH, esta TSH va a viajar y va a llegar a la glándula tiroideas, ¿no? Esta glándula tiroidea, pues como ustedes recordarán, también tiene un receptor membranal porque es una proteína y va a estar acoplado a anilatociclasa. Anilatociclasa hace que se aumente el MP cíclico y esta producción de MP cíclico es la que ayuda a la apertura de los canales para que se capte o ocurra todos los procesos necesarios. Entonces, nada más vamos a notar algunas cosas. Primer cosa importante, TRH en hipófisis me ayuda a la producción de TSH, pero también me ayuda a la producción de prolactina. Entonces tiene este efecto dual en la adenohipófisis. Dos, TSH, ¿cómo actúa? Bueno, TSH va a actuar a cuatro niveles que ya conocen. Primer nivel, captación. Y entonces va a favorecer
la expresión del simporte de yodo sodio, el NIS. Va a aumentar la expresión de la tiroglobulina. Tengo más tirosinas acopladas a una proteína que forman el esqueleto de la tiroglobulina. Tengo más peroxidasa tiroidea, que quedamos que es la enzima responsable de organificar el yodo. Y pues claramente tengo una actividad en las células tiroideas, ¿bien? En las células foliculares. Eso se le llama que tiene un efecto trófico. La TSH puede activar directamente a las células tiroideas. Y entonces cualquiera de estos elementos, ¿a qué me va a llevar? A que la hormona tiroidea produzca T3 y T4. Y por eso, desde que iniciamos, dijimos que cuando hay TSH, va a haber una actividad de la glándula tiroidea. Pero bueno, y ya, es lo que tenemos que anotar de esta parte. Hasta aquí, pues espero que no haya dudas. Pero bueno, si hay dudas, saben que pues me pueden dejar un mensajito en YouTube o pueden escribir en la comunidad y pues ya, me daré el tiempo de responderles. Estaba pensando que las respuestas los hagan un pequeño video. A menos de que sean muy cortas, pues lo mejor es esquematizárselos para que les quede lo más claro posible. Y listo, con esto ya tengo eh, estimuladores e inhibidores de la producción de T3 y T4, regulación de la T3 y de la T4, eh, mediadores, síntesis, almacenamiento y transporte de T3 y T4 y generalidades de tiroides. Creo que vamos muy bien. Entonces, si ya tenemos todo eso en nuestro conocimiento, pues ahora hay que pensar, bueno, viene el vaso sanguíneo. Y en el vaso sanguíneo, pues está viajando mi T3 y mi T4 acoplada a proteínas. Va a llegar un punto en donde lleguen algún componente celular que necesite T3 y T4 y lo que haga es que separe T3 y T4 de su proteína transportadora. Acuérdense, casi siempre esto es por gradiente de concentración. Si está en una zona donde no hay receptores inactivos de T3 y T4, pues es la señal para la proteína para que suelte a la T3 y la T4. Y como son lipofílicas, pues atraviesan directamente en la membrana del endotelio y llegan al intersticio. Ahora en el intersticio, pues se van a encontrar con diferentes celulitas. Quedamos que la más abundante en este momento es la T4. Pues lo que más tengo es una tirosina con cuatro yodos, ¿no? Tetratirosina. ¿No? Y para lo que va a servir esto es, no me interesa mucho tener T4, porque la que más tiene actividad biológica es T3. Ambas van a poder entrar a la célula, porque son lipofílicas. Pero una vez que entren, la célula tiene que hacer algo con esta T4. Y lo que va a utilizar son las desyodasas. Yo les decía, hay tres desyodasas. Esas desyodasas son estas. La flecha verde simboliza las desyodasas tipo 1 y tipo 2. La flecha amarilla simboliza la tipo 3. Si se dan cuenta, hay una T3 normal, que es la que solemos tener función biológica, y hay lo que se llama bueno, T3 reversa, que es RT3. Esta T3 reversa, pues no tiene la misma actividad biológica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de convertir T4 en T3 reversa o de T3, que también ya tengo T3, en T2 o DIT? Pues no favorecer la actividad celular cuando no es necesario.
Y eso, pues justamente ocurre gracias a estos procesos amarillos, donde se pierde la actividad biológica gracias a la desyodasa tipo 3 y la encontramos en múltiples zonas del cuerpo, ¿no? La podemos encontrar en cerebro, en piel, en hígado, en intestino, en placenta, pues está esta desyodasa. Y pues justamente su objetivo es no seguir dejando que la T3 y la T4 funcionen. Si yo sí quiero utilizarlas, entonces necesitaré la desyodasa 1 o la desyodasa 2. Y esa desyodasa 1 va a convertir T4 en T3. Ahí depende mucho dónde las encontremos. La de Yodasa 1 se encuentra principalmente en riñón y en las células tiroideas. Y la de Yodasa D2 está en todos los demás lados: cerebro, adenohipófisis, tejido graso, ¿no? Entonces están distribuidas de tal forma que una funcione por una cosa y otra funcione por otra cosa. Entonces, eso es como la regulación que se tiene para eh, convertir la T4 en T3. Una vez que yo ya tengo T3, esa T3, nosotros sabemos que está, bueno, que se trajo el vaso, pero si no se trae el vaso, entra a la célula. Y dentro de la célula, como es la célula que tiene actividad, pues se puede unir a receptores tiroideos. Los receptores tiroideos son muy sencillos. Receptores tiroideos hay de dos clases: los TR alfa y los TR beta. Digo dos clases porque a su vez hay subtipos, ¿no? Hay TR alfa 1, TR alfa 2, TR beta 1, TR beta 2. ¿Dónde? Pues solo donde se encuentra, ¿no? O sea, TR1 está en músculo esquelético, bueno, al TR alfa 1, músculo esqueleto, TR beta 1 en hígado, TR beta 2 en hipotálamo, TR beta 3 en riñón. Yo siento que no es necesario que lo sepan, pero existen receptores de la hormona tiroidea alfa y receptores de la hormona tiroidea beta. Y ya platicamos de estos receptores. Son receptores que se encuentran citoplasmáticos y tienen la capacidad de acoplarse a material genético mediante su subunidad E. La subunidad C capta la hormona, la subunidad D se pega con zinc al DNA y genera la traducción. ¿Por qué se los platico estos receptores? Bueno, porque T3 puede que cuando se acople al receptor favorezca pues digamos que la conjugación del receptor con bueno, es un receptor que yo le llamo RXR. El RXR es el receptor del ácido retinoico. Y justo este receptor favorece el cruce a la membrana nuclear y la integración con el material genético para la traducción, bueno, la transcripción y posteriormente la traducción proteica. Todo esto que hace la T3 tiene como objetivo justo pues llegar al DNA, favorecer transcripción, favorecer traducción y hacer la síntesis de nuevas proteínas. ¿Por qué? Pues porque mi objetivo es conocer las funciones biológicas de las hormonas tiroideas. Entonces, estas proteínas van a ser las que nos den las funciones biológicas. Pero bueno, denme un segundito. Pues bien, gracias a la magia de la edición, pues ustedes no tuvieron una pausa. Pero bueno, tengo ciertas proteínas que se están produciendo asociadas a la actividad de la T3, ¿no? De estas proteínas hay muchas con importancia biológica. Vamos a platicar de cuatro nada más. Bueno, sí, de cuatro. Que va a ser la bomba sodio-potasio, saben su importancia biológica en el potencial de acción y la recuperación de la homeostasis celular. Tengo receptores de tipo beta adrenérgicos, ¿no? Que me ayudan a actividad simpática. Tengo ciertas proteínas estructurales, principalmente musculares, como actina y miosina.
Y tengo ciertas enzimas que van a fornecer procesos de modificación de carbohidratos, de lípidos, de ácidos nucleicos, cosas así, ¿no? Entonces, estas son las proteínas que yo estoy produciendo. ¿Cuál es mi objetivo de estas proteínas? Ciertas funciones. El agrupar las funciones y la cantidad de cosas que hace T3 y T4 es demasiado desgastante. Entonces, pues vamos a intentar platicarlo lo menos complejo posible. Entonces, ustedes saben que de forma normal, cuando hablamos de T3 y T4, hablamos que una de sus funciones es su capacidad de metabolismo. Y la ventaja que tiene es que se parece muchísimo a la hormona de crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que son enzimas, bueno, que son hormonas que tienen efectos diabetogénicos. Esto lo platicamos en que yo lo que necesito es que esta hormona favorezca la presencia de glucosa extracelular. Entonces, ¿cómo logro que haya glucosa extracelular? Pues bueno, mi primer proceso es glucogenólisis. Si la glucogenólisis no es suficiente y todo el glucógeno se acaba, pues mi siguiente proceso es la gluconeogénesis. Pero para poder hacer gluconeogénesis, ¿qué necesito yo antes? O ácidos grasos que vengan de la lipólisis o aminoácidos que vengan de la proteólisis. Entonces, cualquiera de estas vías, pues lo que me permite es tener ácidos grasos o aminoácidos que favorezcan tener, digamos que estos componentes dentro de la producción de glucosa. También es necesario que ustedes vislumbren que lo que yo quiero es que haya glucosa. Entonces puedo también aumentar a nivel intestinal la absorción de glucosa. A nivel de, el hígado, disminuyo la recaptura de glucosa. Entonces eso me permite que yo tenga glucosa presente y todo el tiempo hiperglicemia asociada a T3. ¿No? Muy sencillita esa parte. Después voy a ver que, bueno, ¿para qué me sirve este metabolismo? En general vamos a ver a esta hormona asociada a crecimiento, ¿no? Puede ser desde hipertrofia celular, puede ser desde favorecer la actividad del factor de crecimiento similar a la insulina 1 que vimos que se produce gracias a la hormona de crecimiento, o puede ser para la renovación tisular. Cualquiera de estos procesos es bien recibido. También es importante que conozcamos a nivel de la reproducción, bueno, primero cardiovascular, que es más fácil. Cardiovascularmente va a ser tres efectos. Aumento del gasto cardíaco, esto es secundario al aumento de la actividad simpática. Entonces, si yo, eh, uy, perdón, ¿ok? Si yo tengo aumento de la actividad simpática, favorezco la presencia de adrenalina, y como tengo adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, y como aumenta la frecuencia cardíaca, pues aumenta el gasto cardíaco. Uy, quedó muy feo eso. Otra vez. Entonces, aumenta frecuencia cardíaca, y si yo aumento la frecuencia cardíaca, aumento el gasto cardíaco. Y también me interesa ayudar más el gasto cardíaco, disminuyendo la resistencia de los vasos, es decir, vasodilatación, ¿no? Entonces, cardiovascularmente, pues ya, muy bonito. Eh, a nivel de la reproducción, T3 y T4
nos sirve para gametogénesis, ¿no? Formación de células en, bueno, para eh, conservar la especie, ¿no? Fecundación y todas estas cosas. Cinco, a nivel del sistema nervioso central. Va a ayudar, esto es muy importante, a maduración del sistema nervioso. ¿Por qué es súper importante? Porque un paciente o una mujer que sea hipotiroidea suele hacer que su bebé tenga, pues digamos que menor número de hormona tiroidea al inicio, y si el bebé también es hipotiroideo, suele haber retrasos en el desarrollo psicomotor. Entonces es importante siempre saber, pues si tienen T3 y T4 adecuado, tanto la mamá del embarazo como el bebecito, ¿no? Para evitar que haya fallos en esta maduración. Suelen ayudar al proceso de mielinización, suele favorecer un mejor efecto de la actividad de los reflejos neurológicos, ayuda en el proceso de vigilia y sueño y a grandes rasgos nos permite activación neuronal. Ujú. Entonces, estos son como los, pues digamos que las funciones generales, pero de ahí nos podemos ir a funciones específicas. Por ejemplo, suele ayudar al aumento de la utilización vitamínica dentro de pues, su metabolismo basal. Puede ayudar muchas veces a procesos de oxidación de ácidos grasos. Esto con la finalidad de que los metan a gluconeogénesis. Ayuda dentro del proceso de grasas a disminuir el colesterol porque favorece su excreción biliar. Entonces, si tengo menos colesterol, pues tengo menos capacidad de acumulación de ciertos tipos de grasas. A nivel cardiovascular, se asocia en ayudar a la producción de eritropoyetina, se asocia que en músculo favorece contracción muscular, se asocia que aparte de este favorecimiento de gametogénesis, suele disminuir la libido. Muchos de esos efectos se ven ya cuando es mucho, o sea, cuando hay aumento de T3, ¿no? Pero bueno, suele aumentar sus concentraciones en el embarazo, casi al doble de la T3 y la T4. Nos ayuda a algo sí súper, súper importante que no les puse, que es la termorregulación. Y en el caso de la termorregulación, funciona de una forma muy particular. Es decir, ustedes recuerden que la generación de calor suele lograrse cuando yo reduzco el consumo de oxígeno. Bueno, favorezco el consumo de oxígeno y por lo tanto tengo más CO2. Entonces, esta conversión va a ocurrir gracias a todo el proceso de glucosa. O sea, como yo estoy utilizando la glucosa, yo estoy formando energía celular. Esa energía celular se representa como calor. Favorezco termogénesis, pero en ese proceso de termogénesis lo que yo hago es inducción de glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis, proteólisis y todo esto para que yo tenga suficiente glucosa para inducción de termogénesis. Entonces, la termorregulación es inducir el calorcito asociado a todos esos efectos. Y pues listo. Creo que con ello, pues ya tenemos todo lo que necesitamos saber de tiroides. Eh, Me avisan si algún componente quisieran complementar o quisieran que se tocara. No estoy tocando toda la parte de enfermedades, uno, porque su programa no los especifica, y dos, porque prefiero ver una sesión de integración de todas las enfermedades asociadas a todas las hormonas para que nos sirva como repaso de todo esto.
Entonces, bueno, pues espero estén bien y pues aquellos que gusten apoyar a la creación de este contenido, pues les pediría que se unan a la comunidad. Está el link luego en la caja de comentarios. Que tengan excelente día, noche, tarde, lo que sea.